¿Tú crees que Wano es Venezuela? Entonces no entendiste ni Wano, ni la historia de Japón, ni el colonialismo. Uno de mis videos sobre One Piece se volvió inesperadamente popular y no voy a mentir, estoy muy feliz por eso. Recibió comentarios muy chimbas, un montón de apoyo y muchísima gente compartiendo lo que dije y agradezco mucho todo ese apoyo. Pero como siempre, cuando algo así pasa y se hace visible, también llegan las voces que no están de acuerdo. Y entre todos esos comentarios hubo uno que se repitió tanto que terminó llamando mi atención y es: Guano es Venezuela, Kaido es Maduro, lo que pasa en Guano es culpa de la izquierda, lo que pasa en Guano es culpa del socialismo. Y aunque claramente muchos lo dicen desde el meme, la caricatura o el chiste fácil, creo que sea así, no puedo tomarlo como un análisis serio. No porque me incomode la crítica, sino porque literalmente ninguna de las características de Wano coincide con ese tipo de realidad política. Es una comparación débil, apresurada y sin fundamento histórico. Así que, en vez de quedarme respondiendo comentario por comentario, preferí hacer algo mejor, mostrar por qué Wano no es un espejo de Venezuela y por el contrario, porque el arco sí está construido sobre una lógica histórica real, profundamente inspirada en un periodo clave de Japón. Si vamos a hablar de política en One Piece, hagámoslo bien. Si vamos a comparar, comparemos con rigor. Y si vamos a analizar Wano, analicémoslo desde donde Oda realmente lo construyó, como una lucha histórica y anticolonialista, y no como una lectura simplificada. Antes de hablar de Wano, necesitamos entender un poco de la historia de Japón. Entonces, hablemos de Japón. Durante más de 2 siglos, bajo el shogunato de Tokugawa, desde 1605 hasta 1854, Japón mantuvo una política aislacionista conocida como Sakoku. Era un sistema donde los extranjeros tenían prohibido entrar al territorio japonés y al mismo tiempo los japoneses tenían prohibido salir. Esta barrera se sostenía sobre una mezcla de ideas: la creencia en la superioridad cultural japonesa, un fuerte sentido de autoabastecimiento y también un profundo miedo a la intervención extranjera. El Sakoku no era un sistema suave, las leyes eran estrictas hasta el extremo. Por ejemplo, los japoneses que abandonaban el país y luego intentaran regresar podían enfrentar la ejecución. Aunque este castigo no se aplicó masivamente, deja claro el tono del régimen, un aislamiento impuesto con severidad. Esto se sumaba a la manera en que se trataba a ciertos extranjeros, portugueses y españoles, vistos como una amenaza crítica por su labor de evangelización. Podían ser capturados para impedir la cristianización y proteger así la estructura interna del país. También existía la ley de comercio, que muestra cuánto control ejercía el shogunato. Solo los chinos y holandeses podían comerciar, estrictamente supervisados desde Nagasaki, con fuertes restricciones de movilidad. Esto permite entender que el Sakoku, aunque rígido y profundamente autoritario, no funcionaba exactamente como un régimen de violencia abierta, sino como una congelación del contacto con el exterior basada en un miedo estructural. Y ese miedo no era infundado. Japón observaba lo que ocurría en Asia: guerras del opio, invasiones, colonialismo, territorios convertidos en mercancías. El aislamiento era también un intento desesperado de evitar el destino de China o de India frente al expansionismo europeo. El poderío militar de Occidente representaba una amenaza real y creciente, y el Sakoku era un muro, frágil pero necesario, que buscaba proteger a Japón en convertirse en otra colonia. A mediados del siglo XIX, las potencias occidentales comenzaron a presionar sistemáticamente a Asia Oriental para abrir puertos al comercio y al abastecimiento. Hacia 1850, según los historiadores Marius Jansen y Konrad Todman, el equilibrio interno japonés ya era frágil. Había crisis económicas recurrentes, hambrunas recientes, tensiones políticas entre los dominios más poderosos, que serían Satsuma y Chosu, y una creciente conciencia de la expansión imperialista occidental en Asia, especialmente después de que China fuera derrotada en la Primera Guerra del Opio en 1842. En Edo circulaba una frase que lo decía todo: el Sakoku está muriendo, pero nadie quiere tocar el cadáver. Japón sabía que Occidente se acercaba, pero no sabía cuándo ni cómo. Al mismo tiempo, Estados Unidos se encontraba en pleno impulso expansionista. En 1850 buscaba rutas comerciales por el Pacífico, puertos para abastecer a sus balleneros y una misión civilizatoria de corte imperial que justificaba su intervención. Japón era el punto estratégico perfecto.
así que enviaron a Matthew C. Perry. Perry no fue un diplomático cualquiera, era un comodoro de la Marina estadounidense, experto en modernización naval, rígido, frío y calculador. Representaba lo que los historiadores llamaban diplomacia del cañón, negociar mostrando armas, imponer presencia mediante tecnología militar superior y provocar presión psicológica incluso sin disparar. Perry entendía una verdad sencilla: Japón nunca abriría sus fronteras si se le pedía amablemente. Por eso su misión no fue un intento de diálogo, sino una demostración de poder. El 8 de julio de 1853, el horizonte japonés se rasga con una imagen que cambiaría para siempre la historia del país. 4 barcos de vapor negro enormes, expulsando humo como si fuesen monstruos mecánicos, emergen lentamente en la bahía de Uraga. Los japoneses los llamarían Kurofune, barcos negros, porque aquel humo denso oscurecía el cielo y anunciaba una fuerza desconocida. Perry no dispara, no amenaza, no negocia, hace algo mucho más inquietante: entra sin permiso al territorio japonés, violando todas las normas del Sakoku, como si esas leyes no existieran. Es un gesto calculado, psicológico, casi teatral. Para los Tokugawa fue un shock civilizatorio. El historiador John Sanson lo describía como una irrupción tecnológica que dejó claro que el Sakoku era una ilusión. Nadie en Japón había visto barcos así. No tenían comparación posible, eran enormes, modernos y equipados con tecnología que superaba por siglos la capacidad militar japonesa. Perry exige entregar una carta del presidente Fillmore. La carta habla de abrir puertos en términos pacíficos, pero Perry ancla sus barcos apuntando directamente hacia Edo. Era diplomacia, sí, pero una diplomacia con las armas cargadas. Los historiadores Arano, Yasunori y Beasley denominan este momento como Gunboat Diplomacy, la diplomacia del cañón. Negociar mientras se muestra la fuerza suficiente para destruir al otro si se niega. Japón no tenía forma real de resistir. Su armamento era arcaico comparado con las naves estadounidenses. Los consejeros del shogun lo comprenden en cuestión de horas. Si Estados Unidos decidía atacar, Edo podía caer sin esfuerzo. La llegada de Perry provoca entonces un terremoto político interno. El shogun Ieyasu está enfermo, el Bakufu está dividido. Los grandes dominios Satsuma, Chosu, Mito discuten si deben resistir o ceder. No existe un consenso, porque nunca antes habían enfrentado una amenaza de tal magnitud. Y como señala Todman, el temor más profundo no era la derrota militar en sí, sino la consecuencia inevitable. Si peleamos y perdemos, Japón será otra China. Ese miedo a la colonización marcó todo el proceso. Perry entrega la carta y se marcha, pero deja una advertencia clara: volveré en la primavera. Quiero una respuesta. Y Japón queda paralizado, forzado a reflexionar sobre su aislamiento, su fragilidad y el fin inevitable del mundo que había construido durante más de 2 siglos. No existe un consenso nacional porque nadie había enfrentado algo así. Se convocan debates, se analiza cada opción, pero las evidencias son claras: no pueden ganar una guerra moderna. Entonces, en febrero de 1854, Perry regresa, esta vez con 8 barcos, más poder, más presión, y aún así Perry no bombardea. El objetivo era abrir Japón, no destruirlo. Consciente de la imposibilidad de resistir, el Bakufu finalmente firma el Tratado de Kanagawa. Entonces, ¿qué es el Tratado de Kanagawa? Firmado el 31 de marzo de 1854, este tratado fue un acuerdo básico, limitado y sin carácter comercial, pero decisivo para el futuro de Japón. Sus puntos principales fueron: 1. Apertura de los puertos. Shimoda y Hakodate no se abrían al comercio todavía, sino únicamente al reabastecimiento de barcos estadounidenses. Era una grieta mínima pero suficiente para romper el aislamiento del Sakoku. Garantías para los náufragos. Estados Unidos exigió que cualquier marino estadounidense encontrado en Japón fuera tratado con humanidad y devuelto a su país. Este punto, aparentemente menor, estaba diseñado para justificar presencia norteamericana en territorio japonés. 3.
establecimiento de un cónsul estadounidense en Shimoda. Fue la primera presencia diplomática permanente de Estados Unidos en Japón. Aunque sonaba inocuo, equivalía a un pie dentro del país y una observación constante del bakufu. Para muchos historiadores, este punto simboliza el verdadero fin del aislamiento. 4. Trato de nación más favorecida. No implicaba comercio inmediato, pero sí algo crucial. Cualquier concesión futura hecha a otras potencias se aplicaría automáticamente a Estados Unidos. El historiador Beasley considera este punto como el inicio de los tratados desiguales, acuerdos que Japón firmaría bajo presión militar y que limitarían su soberanía durante años. La firma del tratado, el primero de este tipo entre Japón y una potencia occidental, no fue voluntaria. Como ya señalé antes, se realizó bajo coacciones y amenazas implícitas, los cañones de Perry, su entrada forzada al territorio japonés, la imposibilidad real del bakufu de resistir una guerra moderna. Las consecuencias políticas fueron inmediatas. Este tratado, sumado a la crisis interna del shogunato, se convirtió en una de las causas que aceleraron la restauración Meiji. Los aliados tradicionales de Tokugawa, especialmente los dominios más poderosos, dejaron de apoyarlos al considerar esta apertura como una humillación nacional y un error estratégico. De esta oposición nació el famoso lema Dono Yooi, reverenciemos al emperador y expulsemos a los bárbaros. La firma del Tratado de Kanagawa no fue solo un acto diplomático, fue el derrumbe oficial del aislamiento japonés, el principio del fin del poder Tokugawa y de la primera grieta por la que entró el orden imperial moderno. Ya entendimos el contexto histórico japonés, el Sakoku, las presiones externas, la llegada de los barcos negros o Black Ships y el inicio de los tratados desiguales. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Wano? Pues todo, absolutamente todo. Wano está construido a partir de esa memoria histórica. Su arco completo se puede leer mejor si lo ponemos en paralelo con ese periodo. No es casualidad, es una isla aislada durante siglos con leyes férreas, un control interno severo y una élite que se aprovecha del aislamiento para permitir la entrada de un poder externo que terminará colonizando y explotando el territorio. Por eso, ahora sí, hablemos de Wano y de quienes lo destruyeron desde adentro, Kaido y Orochi. Entonces empecemos con Orochi, y a Orochi lo podemos ver como la élite feudal corrupta que pacta con el invasor. Cuando algunas personas comparan Wano con Venezuela o dicen que Orochi es maduro y que su poder es socialista, el análisis empieza mal, muy mal, porque desconoce la estructura misma del país en la obra. En manos de Orochi, Wano no tiene absolutamente nada de un modelo socialista. No existen redistribución de la riqueza, un discurso igualitario, propiedad estatal de los medios de producción, planificación económica, retórica de la justicia social, antiimperialismo, movilización popular, democracia participativa, liderazgo electo o legitimado por el pueblo. Wano no tiene nada de eso porque no es un estado moderno, es un sistema feudal. Orochi representa perfectamente a la élite aristocrática feudal corrupta de Japón antes de la apertura forzada. Gobierna por linaje, se legitima en una tradición manipulada, controla a través de castas y medios y represión, no busca el bienestar del pueblo, no transforma el país, lo mantiene estancado en su estructura feudal, como ya estaba diciendo, y sobre todo no tiene ideología, solo ambición y resentimiento. En la historia real, los procesos coloniales casi siempre incluyen una pieza clave, una facción interna corrupta que le abre las puertas al invasor. Esa élite local suele pactar con el poder extranjero, entregar recursos y control político, enriquecerse con la explotación del país y reprimir a su propio pueblo para mantener el orden colonial. Orochi es exactamente eso, sí, es de Wano, pero no actúa por Wano, actúa contra Wano, sosteniendo un sistema colonial que él mismo ayudó a instalar. Ese patrón coincide con estudios de Fanon, Sed y múltiples trabajos históricos sobre élites colaboracionistas en África, Asia y América Latina que apoyaron a metrópolis extranjeras para mantener su propio privilegio en territorio que no le pertenece. Y por otro lado tenemos a Kaido, un soberano militarista autoritario extranjero que se impone por la fuerza bélica. Kaido no es un gobernante interno, es un poder extranjero que se impone sobre Wano dinámicamente igual a un colonizador. Ocupa territorio, explota recursos, extrae riquezas para su proyecto militar, establece infraestructura solo para sí, entonces crea fábricas, minas
somete a la población local, destruye producción agrícola para imponer dependencia hacia él, impone nuevas reglas sobre la producción y el comercio y elimina la autonomía del país. Esto es la estructura básica del colonialismo extractivista. Un actor externo toma control y remodela un territorio para servir a su propio proyecto. Entonces Kaido impone un modelo económico que funciona como un monocultivo forzado, producción de armas y esmalte, destrucción de economías locales. Wano deja de producir comida, artesanías y bienes locales de Wano para ponerse a producir las smiles o las armas que necesita Kaido. Contaminación industrial, Ebisu, Udon, hambre estructural, dependencia total de la comida artificial, explotación laboral, tiene una prisión industrial donde tiene esclavizados y tiene mano de obra gratis, control del comercio, solo circula lo que Kaido permite. Esto es análogo al colonialismo que transformaba territorios enteros en plantaciones, minas, centros extractivistas, zonas militarizadas y economías dependientes. Wano es un caso de extractivismo impuesto por fuerza militar. Kaido llega a Wano mediante superioridad tecnológica, armas, bestias, una fuerza bélica imposible de enfrentar, acompañado de una flota militar consolidada, una presencia permanente y la construcción de bases externas como Onigashima. ¿Recuerda cuando les hablé del tratado de Kanagawa y de los Black Ships? Esos barcos que aparecieron en el horizonte japonés como monstruos mecanizados. Bueno, ¿no les parece demasiada coincidencia estructurar la forma en que Oda narra el arco de Wano? Pues no es casualidad, no es aleatorio, no es un parecido, es una relectura histórica que hace Oda. Pero para verlo pues se necesita conocer la historia de Japón y no simplemente repetir consignas de la derecha que insisten en ver Venezuela en todo lo que no entienden, aferrándose a lecturas revisionistas, superficiales y en muchos casos malintencionadas, porque lo que hace Kaido es estructura por estructura, lo mismo que hacían las potencias coloniales en los siglos XVIII y XIX, compañías coloniales que llegaban con armamento superior, flotas europeas que imponían su bandera en África y Asia, ocupaciones que destruían economías locales para reemplazarlas con economías extractivistas, sistemas militares que convertían al pueblo en mano de obra forzada. De hecho, historiadores como Beasley describen la apertura forzada de Japón en el siglo XIX como un caso de colonialismo informal, una forma de dominación donde no hay conquista territorial total, pero sí imposición militar, económica y diplomática. Wano encaja casi punto por punto con esa estructura. Si traducimos la lógica histórica a la narrativa de Oda, la relación queda así: Kaido, la potencia colonial externa; Orochi, la élite intermediaria que administra la opresión; y el pueblo de Wano es la población explotada. Esta tríada es exactamente la estructura colonial descrita por Fanon, Edward Said y los estudios postcoloniales modernos. El colonizador no puede gobernar solo, necesita de élites locales que administren, repriman y legitimen el dominio extranjero. Las élites traicionan a su propio pueblo, pues su poder depende del invasor. Y entre ambos queda la población atrapada entre la represión interna y la dominación externa. Entonces, cuando vemos Wano bajo este lente, su narrativa deja de ser una simple aventura samurái y se convierte en un relato anticolonial completo. ¿Y qué tiene esto de anticolonial? Pues las revoluciones anticoloniales históricas comparten ciertos patrones: un pueblo empobrecido y explotado, una fuerza externa ocupando, controlando el territorio, élites corruptas que sostienen ese orden y se crean resistencias clandestinas o semiclandestinas, un discurso de retorno a lo propio, identidad, dignidad, tradición, en este caso los Kozuki, violencia como forma de liberación, en este caso los Mugiwaras y los Vainas Rojas enfrentándose violentamente, y la unión de clanes, regiones o grupos históricamente divididos. Wano cumple absolutamente todos estos puntos. La resistencia se articula de forma muy similar a los movimientos de liberación del siglo XIX y XX. Los samuráis dispersos, las regiones sometidas, Kuri, Udon, Ruingo y Ebisu,
las familias y linajes destruidos que ahora vuelven a unirse, aliados externos que apoyan la causa, los Minks, los samuráis exiliados, los Mugiwara, los piratas de corazón, los piratas de Ki, todos estos pues apoyan esta causa, todos se agrupan en una coalición amplia y se vuelve un movimiento popular. Entonces por eso me resulta tan reduccionista, tan superficial y tan pobre reducir a Wano a un meme tipo Kaido es Maduro, Wano es Venezuela, el socialismo destruyó el país, porque en todo este análisis lo que buscaba no era simplemente ganar un debate en internet, sino mostrar que Wano no es un meme político ni una excusa para repetir consignas vacías. Wano es un arco construido desde una historia real, dura, colonial, llena de tensiones políticas y económicas y culturales que existieron en Japón. Por eso es tan absurdo compararlo con Venezuela, con Maduro o con el socialismo. No porque esas comparaciones me molesten, sino porque simplifican la obra, borran sus matices y nos hacen caer en un análisis flojo y sin espíritu crítico. Wano es una lucha anticolonial, es la caída de un sistema feudal, es la fractura entre élites corruptas y un pueblo que resiste, es la llegada de un poder extranjero que reordena el país según sus intereses, es historia, es memoria, es política. Y si algo me deja esta discusión es que necesitamos mirarnos con más cuidado, pensar antes de repetir lo que escuchamos, dudar un poco más, leer mejor, no dejar que voces mal informadas o malintencionadas secuestren nuestro discurso. Sigamos hablando de One Piece, de Naruto, del anime, pero con profundidad, porque estas historias merecen ser entendidas, no usadas como arma política barata cuando no se identifican con nada de sus valores, y porque en el anime, como en la vida, la libertad empieza por pensar por nosotros mismos. Entonces, si te gustó o estás de acuerdo, quiero saberlo. Quiero saber qué piensas, por favor deja algunos comentarios. Estoy subiendo videos más seguido o tratando realmente. Si quieres seguirme, también tengo cuentas en YouTube, subo los mismos videos, sino que trato de hacer un poco diferente el video de YouTube, pero pues en base es lo mismo. Gracias por el apoyo.